Buen día, amados hermanos, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Dios les bendice, la paz del Dios Todopoderoso les envuelva a ustedes, a su familia, a todo su entorno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar con lo que estamos viendo de los testigos. Vimos testigo de primera instancia o presencial, vimos testigos de los cuales reciben, es decir, aquellos que es suplida su necesidad. Hoy vamos a ver lo que es ser un testigo por reproducción de hechos, pero aquí vamos a ver que esta reproducción de hechos es en el tiempo de Cristo y esta reproducción de hechos es bajo el poder y la autoridad que hay en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, el testigo va a dar testimonio o va a testificar del poder que hay o el poder que fluye en el nombre de Cristo. Este testigo va a ser capaz de duplicar, de repetir, de reproducir judicialmente, lo cual implica que es por autoridad, la autoridad que hay en el nombre de Cristo, ¿verdad? Las evidencias de Cristo, ¿sí? Es decir, todo aquello que hizo Cristo, echar fuera demonios, sanar, resucitar, todo lo van a reproducir, pero va a ser por el poder que hay en el nombre de Cristo, ¿sí? Y entonces esto pues obviamente lo hicieron los discípulos, ¿verdad? Porque Jesús les da autoridad para que echen fuera demonios, les da autoridad sobre todo espíritu inmundo y sobre toda enfermedad para que sea sanada, ¿sí? Y toda dolencia. Entonces, esto fue lo que hicieron los apóstoles creyendo en la autoridad que hay en el nombre de Cristo, y esta autoridad hace que fluya poder del nombre de Cristo, ¿sí? En Mateo 10:1 nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Entonces Jesús le está dando la autoridad y lo que ellos hacen es en el nombre de Cristo. Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre todo los espíritus inmundos, ¿sí? Nos dice aquí Lucas 9:1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces esto hacía Jesús, sí, era lo que hacía Jesús. Y obviamente los envía, pero para que hagan lo mismo que él hizo en el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo tiene autoridad. Nos dice aquí, por ejemplo, Lucas 10:17 al 20, fíjate bien lo que nos dice. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿por qué les dice esto realmente? Pues porque era normal que los pasaran las cosas, ¿verdad? Porque en el nombre de Cristo hay poder. Entonces dice, más bien regocíjense, ¿verdad? Porque su nombre está escrito en los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque obviamente que en el nombre de Cristo hay autoridad y por esa autoridad fluye poder para deshacer las obras de tinieblas, ¿sí? Nos dice Hechos 4:10, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis
y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este ya es el libro de Hechos, lo cual implica que ya esto lo están haciendo los apóstoles. Ya para entonces Jesucristo resucitó y Jesucristo ascendió a la presencia de Dios. Entonces aquí vamos a ver, ¿verdad? Que sí, es en el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero aquí ellos ya tienen al Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice 4:30, dice, bueno, lo último del 29 dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo con H mayúscula, Jesús. ¿Sí? Entonces, ya estamos ahí en los que leímos, ¿verdad? Es el libro de Hechos y ya estamos hablando de que ya Jesucristo ha resucitado y que obviamente, ¿verdad? Ya ellos tienen al Espíritu Santo, ya pasó Hechos 2, ¿verdad? Que es del derramamiento del Espíritu Santo para que ellos realmente vayan investidos de poder hacer todo lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Pero en principio cuando Cristo está todavía con ellos, ellos van a hacer lo que hace Jesucristo, pero en el nombre de Cristo, ¿sí? Nos dice aquí el siguiente punto, sería testigos por la fe, testigos por convicción. Y aquí, bueno, está hablando de lo que sería el nuevo nacimiento, ¿no? Toda la gente, todo creyente que recibió a Cristo es un testigo por fe, es un testigo por convicción, tiene un testimonio, ¿sí? Entonces, este es un testigo por convicción, por su fe, es ese testigo por una experiencia interna, porque Cristo entró a su corazón. Entonces, cuando la persona se le predica el Evangelio y esa persona es tocada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo activa la fe. Y entonces la persona le abre su corazón para que Jesucristo entre. Y esto está hablando, ¿verdad?, de una experiencia, ¿sí? Entonces es testigo por experiencia, ¿verdad?, al recibir a Cristo, ¿sí? Entonces este testigo va a dar testimonio, da fe, testifica de que Cristo vive, de que Cristo existe, de que está vivo, de que da vida, porque entró a su corazón. Es testigo por fe. Este testigo por fe comparte la experiencia del amor de Dios. Otros van a compartir por experiencia el gozo que estuvieron en ese momento. Otros van a compartir por experiencia que quedaron libres de cargas. Otros van a compartir por experiencia que se sienten bien, ¿sí? De que se sienten aceptados. O sea, eso es una experiencia, ¿sí? Y entonces pueden dar testimonio, son testigos de esa experiencia que es de naturaleza divina, ¿sí? Ok, entonces esta experiencia es nacer de lo alto, esta experiencia es nacer de nuevo, esta experiencia es nacer del Espíritu, ¿sí? Es el nuevo nacimiento, ¿sí? Y entonces la gente se siente libre de pecado. ¿Por qué? Porque en esos momentos ese nuevo nacimiento le hace hijo de Dios, con ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que le lleva a confesar a Cristo, ¿verdad? Le da salvación, ¿sí? Entonces, nuevamente, esta experiencia no es algo natural. Esta experiencia es de naturaleza divina, ¿sí? Y esta experiencia, por cuanto es de naturaleza divina, por cuanto Cristo entró a tu corazón, está grabada esta experiencia en tu espíritu, en el espíritu de cada creyente, en el espíritu de todo aquel que aceptó a Cristo, ¿sí? Entonces, a lo mejor no te acuerdas de la fecha, pero de la experiencia sí, porque queda grabada en tu corazón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice aquí, vamos, este lo leemos después, déjenme ver, que quiero leer otro antes que este. Una de las cosas que
dice la palabra es que Jesús siempre hizo lo que vio hacer a su Padre. Nos dice ahí Juan 5:19, esto quiere decir que repitió todo lo que vio hacer a su Padre. Nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo con H mayúscula hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo con H mayúscula igualmente. Entonces, si nosotros leemos ahora Juan 20, 21 a 23, Cristo hizo con sus apóstoles lo que vio hacer al Padre, el versículo que acabamos de leer. Cristo, bueno, sería pregunta, ¿Cristo vio cuando Dios creó a Adán y a Eva? ¿Vio cuando formó a Adán del polvo de la tierra y después le sopló en su nariz aliento de vida? La respuesta es sí, porque Cristo es eterno, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Cristo, cuando una persona le abre, bueno, ahorita vemos esa parte. Entonces, vemos que después de que Jesucristo resucita, aparece a sus apóstoles. ¿Y qué es lo que va a hacer con los apóstoles? Les va a soplar para que reciban el Espíritu Santo y tengan el nuevo nacimiento. Esto es que cuando Cristo estuvo durante todo su ministerio y los discípulos estuvieron con él, Jesús les mandó a hacer a sus discípulos todo lo que Jesucristo hacía, pero lo hicieron en el poder que hay en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con ellos, porque no había partido, porque no se había ido Cristo, no había muerto, no había resucitado, entonces no había venido el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hicieron fue precisamente en el nombre de Cristo. El poder, la autoridad, ¿verdad?, que hay en el nombre de Cristo. Pero cuando Cristo muere y resucita, Jesús viene y se aparece a sus discípulos, ¿sí? Y les muestra realmente las señales de los clavos, ¿verdad? Les da las evidencias de que Él es, ¿sí? Pero obviamente resucita con un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, aquí se aparece Jesús a sus discípulos, ¿verdad?, para soplar sobre ellos el Espíritu Santo, para que tengan el nuevo nacimiento. Por eso dice nuevamente el Juan 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Jesús vio cuando Dios creó a Adán y vio que le sopló en su nariz aliento de vida, le sopló el espíritu humano, ¿sí? Entonces, Jesús va a hacer lo mismo. Entonces vamos a leer Juan 20, 21 al 23, desde el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, Jesús sopló, después de que Él resucitó, el Espíritu a sus discípulos para que ellos tuvieran el nuevo nacimiento. Entonces, de esto son testigos sus discípulos. O sea, de todos estos testigos que estamos viendo, sus discípulos son testigos, sus apóstoles son testigos, porque siempre anduvieron con Él,
¿sí? Y entonces aquí, ¿verdad? Vamos a leer ahora sí Juan 1 del 11 al 13, ¿sí? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, le abre su corazón para que Cristo entre, el Todopoderoso Dios sopla para engendrar vida que da el Espíritu Santo. Sopla al Espíritu Santo cuando se recibe a Cristo y entonces esa persona que recibe a Cristo se convierte en hija de Dios. Entonces esa es la manera en cómo Dios engendra vida cuando una persona recibe a Cristo creyendo, ¿sí? Entonces es en ese sentido. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús, porque así hizo Dios, ¿verdad? Cuando sopla el espíritu humano, cuando crea a Adán, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Y entonces este testimonio, esta experiencia de recibir el Espíritu Santo es algo que está grabado en el espíritu de cada persona que aceptó a Cristo, ¿sí? Entonces unos tienen la experiencia, es una experiencia interna, es una experiencia de la cual cada quien da testimonio, cada quien es testigo. Entonces unos dan su experiencia, unos testifican de que se experimentaron o sintieron el amor de Dios, otros de que sintieron gozo, otros de que se fueron las cargas, otros que se le quitó la depresión, etcétera, 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 ¿sí? Pero todo esto es una experiencia interior, ¿verdad? Y que es de naturaleza divina y esa experiencia está grabada en el espíritu de cada persona que recibió a Cristo, ¿verdad? Y es personal, ¿sí? Aquí Romanos 10, 9, 10, desde el 8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Entonces, estos serían testigos, ¿verdad? Porque tuvieron fe para que Cristo entrara a su corazón. Entonces, es desde sus discípulos, ¿verdad? Hasta cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, vamos entonces aquí. Ahora, este testigo por fe, por recibir a Cristo, que tiene ese nuevo nacimiento o nacimiento de lo alto del Espíritu, ¿verdad? Va a entrar en un proceso de santificación por el Espíritu Santo. Y entonces, este testigo, a través de ser llevado en un proceso de santificación, puede repetir, puede duplicar, puede reproducir las evidencias de Cristo como lo hicieron los apóstoles al ser investidos de poder por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nuevamente Cristo hizo lo que vio hacer al Padre y los apóstoles hicieron lo que vieron hacer a Cristo, ¿sí? Entonces, vemos que mediante el proceso de santificación por el Espíritu Santo se viven principios divinos, los cuales van a sujetar poder en contra del reino de tinieblas. Nos dice Hechos, vamos a leer Hechos 1, vamos a leer el versículo 4, 5 y 8. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces,
aquí es importante, Jesús sopla en sus discípulos para que reciban al Espíritu Santo, para que tengan el nuevo nacimiento, para que nazcan de lo alto o para que nazcan del Espíritu. Pero les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. ¿Por qué? Porque precisamente cuando son investidos de poder, ¿verdad? Vamos a ver ahí que, bueno, ya Jesús asciende y todo lo que van a hacer a ellos, ¿verdad? Ya es porque están investidos de poder. Van a hacer lo que vieron hacer a Cristo, pero ya sin Cristo, sin la presencia de Cristo, ya está en su corazón, ya está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces se van a mostrar todas las evidencias que Cristo hizo, ¿sí? Pero porque están siendo investidos de poder, ¿sí? De lo alto. El 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dice Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ¿sí? Entonces, una cosa es el nuevo nacimiento, nacer de lo alto, ser hijos de Dios, pero ya, digamos que es un proceso más avanzado el ser investidos de poder, porque hay unción, ¿sí? Y entonces vemos ya que en Hechos 2, del 1 al 12, pues que viene realmente el derramamiento del Espíritu Santo para que sean investidos de poder. Nos dice Hechos 2, del 1 al 12, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, es decir, de poder, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua, en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, aquí es precisamente el derramamiento del Espíritu Santo para que fueran investidos de poder, y entonces ya en ese investimiento, ¿verdad? Ellos fueran ya a hacer, ¿verdad? Todo lo que Cristo hizo. Todo lo que Cristo hizo, ¿sí? Entonces, y nos dice aquí, Hechos, bueno, aquí pueden leer Hechos 3 del 1 al 10, que está hablando de sanidad divina, ¿verdad? Habla de un cojo de nacimiento. Entonces, vamos a ver en todo esto que se van a manifestar sanidades por liberación, es decir, expulsión de demonios, sanidades por poder creativo de Dios, es decir, sanidad divina, ¿sí? O sea, todo exactamente lo que hizo Jesús es lo que van a hacer realmente ellos. Nos dice Hechos 5 del 12 al 16. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor
Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque realmente, ¿verdad? Había poder. Estaban llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice aquí, en Hechos 8, del 6 al 7, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, ¿sí? Y bueno, pues realmente todo el libro de Hechos, ¿verdad?, está hablando pues de esto que hicieron los apóstoles cuando fueron investidos de poder, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver cómo después estos testigos, ¿verdad?, defendiendo su fe, se convierten o llegan al punto de mártir, ¿verdad? Aquí los discípulos estuvieron, ¿verdad? Ellos fueron testigos de primera instancia, ellos fueron testigos por ser suplida su necesidad por recibir, ellos fueron testigos por fe, ellos fueron testigos porque fueron investidos por el Espíritu Santo, entraron en ese proceso, ¿verdad? Entonces ellos, es el camino, ¿verdad?, de testigo a mártir. Entonces, en ellos no había ninguna duda de que Jesucristo era el Hijo de Dios con H mayúscula, ¿sí? Entonces, obviamente que si lees Hechos, ¿verdad?, dicen, y no queremos que hablen más y que no mencionen más el nombre de Jesús, que no hagan nada, ¿sí? Que no repitan el nombre de Jesús. Pero entonces ellos dicen, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, ¿verdad?, ellos por defender esta fe, porque pues pasaron todo el proceso con Jesucristo, ¿sí? Entonces ellos se van a convertir en mártires, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Pedro es crucificado de cabeza, en la cruz, ¿verdad?, pero de cabeza. Pablo es decapitado. Juan, también hay otros dos que son crucificados. Juan, ¿verdad?, es encarcelado, ¿verdad?, y también fue aventado a una olla con aceite, pero el Señor realmente lo libró. Entonces, pero no renunciaron a pesar de todo lo que experimentaron, lo que fueron perseguidos, lo que sufrieron. No negaron, no renunciaron, permanecieron fieles en aquel en el cual habían creído, Cristo, ¿verdad?, que anduvieron con él, ¿verdad?, fueron testigos fieles, cercanos, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad?, no renunciaron a su fe. Entonces se convierten en mártires. Entonces el testigo va a defender su fe a pesar del sufrimiento, a pesar de la aflicción, a pesar de los insultos, a pesar del dolor, de la calumnia, del desprecio, del rechazo, de la burla, de la traición, la persecución, los azotes, el encarcelamiento, la tortura. Y entonces esto lo hace que se convierta en mártir, porque permanece fiel, creyendo, dando testimonio, ¿verdad?, de Cristo hasta la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es testigo de la fe. Es testigo de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la persona que recibe a Cristo, ¿verdad?, la que se convierte en hijo de Dios, ¿verdad?, por la fe, va a caminar siendo testigo. Y
puede ser que caigas en algunos de los que hemos mencionado, algunos tipos de testigos, ¿verdad? O bien que en todo lo que experimentes, calumnia, persecución, etcétera, ¿verdad? Atenten contra tu vida, ¿verdad? Realmente te conviertas en un mártir, ¿sí? Como lo hizo, bueno, pues Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo es el que nunca negó a su Padre. Jesucristo es el que todo le creyó a su Padre, el que siempre hizo lo que vio hacer al Padre, el que dio testimonio de su Padre, dio a conocer a su Padre, ¿sí? El que expresó la verdad. Y cuando decimos la verdad no es como un concepto, sino que Él expresó a su Dios y a su Padre, ¿sí? Por eso Jesucristo es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Y cuando decimos el autor es porque es el principal, es el principado, es el que dominó, ¿sí? Es el gobernante, es el que tiene poder, ¿verdad? Para creer y para hacer, para obedecer todo lo que vio hacer a su Padre, ¿sí? Entonces, Cristo es el consumador de la fe por todo lo que padeció. Por todo lo que padeció, ¿verdad? Perfeccionó la fe. Entonces, es decir, esa fe de Cristo en su Dios y Padre, esa prueba de dolor, de persecución, de sufrimiento, de calumnias, de burlas, de escarnecimiento, ¿verdad? Etcétera. Esa prueba de todo eso. Él nunca renunció a la fe, nunca quitó sus ojos de su Dios y su Padre, ¿sí? Por eso perfeccionó la fe. Entonces, la fe en Cristo es una fe perfeccionada, es una fe inquebrantable, ¿sí? Entonces, al creer nosotros en Cristo, esta fe tiene que ser activada por el Espíritu Santo para recibir a Cristo. ¿Mm? Y es esta fe la que nos lleva a permanecer a pesar de las circunstancias, a resistir, para que nosotros podamos realmente ser aprobados en la prueba. Estamos hablando, ¿verdad?, de que la fe en Cristo es una fe perfeccionada. Ok, entonces, pues obviamente que los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad?, pasaron todo este proceso. Ellos caminaron siendo testigos a mártires. Soportaron y resistieron todo lo que les vino como prueba. Y permanecieron creyendo, permanecieron firmes. Nunca renunciaron a la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, el caso de Esteban, ¿sí? Y bueno, ya les había mencionado cómo Pedro fue crucificado de cabeza, fue en el tiempo de Nerón. El apóstol Pablo también en ese tiempo fue decapitado. Andrés y Felipe también fueron crucificados. Juan fue encarcelado en la isla de Patmos, ¿verdad?, por manifestar las evidencias de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, cuando se manifiestan las evidencias de Cristo Jesús, es que el reino de Dios está aquí. Está en la persona que está manifestando las evidencias. Jesús dijo, y si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Y cuando dice el reino de Dios ha llegado, ¿verdad?, a la tierra, estaba hablando de Él mismo. Entonces, cuando una persona está manifestando las evidencias de Cristo Jesús, es porque hay reino, porque hay poder, porque hay reino celestial, ¿sí? Entonces, vemos, Jesús experimentó aflicción, dolor en su espíritu, experimentó en su alma y en su cuerpo, ¿sí? En su espíritu, porque fíjate bien que después de que haber tenido comunión siempre con su Padre, de haberle creído todo, de haberle obedecido todo, ¿sí? Cuando Dios
ve en el cuerpo de Cristo todo el pecado de la humanidad, ¿verdad? Le dio la espalda. Entonces, Él experimentó ese dolor en su espíritu. Él experimentó, Jesús, también el dolor en su alma, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron, es decir, vino a Israel y ellos no le recibieron. Fue rechazado, fue perseguido, ¿sí? Fue escarnecido, le escupieron, lo crucificaron, ¿sí? Entonces, el rechazo, a ver, tú dime si no te dueles cuando alguien, un amigo, una amistad te rechaza, cuando en tu casa te rechazan. Claro, hay dolor en tu alma, ¿sí? Entonces, él experimentó todo eso en su alma. En su cuerpo, los azotes, cuando le clavaron las manos, los pies, la corona de espinas. Entonces, Jesús, ¿verdad? Experimentó el dolor en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, y él permaneció creyendo en su Dios y Padre. Por eso es el autor y el consumador de la fe, ¿sí? Entonces, ok, él permaneció firme creyendo. Mateo 27, vamos a leer el versículo 1, el 2, y después del 11 al, creo que el 14, no, del 11 al 14, a ver. Dice, venía a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. El 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó la mujer de Pilato, ¿verdad? Decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilatos les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, fíjate los azotes, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces, a pesar de todo esto, Jesucristo permaneció creyendo. Vamos a saltarnos
El 37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. El 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Vamos a pasarnos al 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. En el 50, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban en él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo con H mayúscula de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sí. Entonces vemos aquí que realmente nunca dejó de creer Jesús en su Dios y Padre. Y llegó hasta el mártir, ser mártir. ¿Sí? Esteban, hermano. Esteban era un varón con buen testimonio, lleno del Espíritu, dice la palabra, ¿verdad? De sabiduría, lleno de fe. Era un servidor de mesas. Ahí en Hechos 6, ¿verdad? Puedes leer del 1 al 7. Dice que Esteban era un varón lleno de gracia y era un varón lleno de poder que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un servidor de mesas, hermano, hermana. ¿Sí? Y dice que hablaba en el espíritu sabiduría y no lo podían resistir los de la sinagoga de los libertos. Entonces sobornaron a testigos falsos para decir que había hablado palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios, contra el lugar santo, contra la ley. ¿Sí? Y entonces lo que hicieron, ¿verdad? Los del concilio, a fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a leer aquí Hechos 7 del 55 al 60, ¿sí? Vemos ahí que, bueno, va a estar hablando Esteban, ¿verdad? El testimonio, ¿verdad? De Dios, su padre, y por supuesto está hablando de Abraham, ¿sí? Dice el 50, dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos? Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él,
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo con H mayúscula del hombre, con H mayúscula, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces este es un mártir. Es decir, nunca renunció, permaneció fiel en aquel en el cual había creído. Y eso es lo que el Señor quiere, que permanezcamos fiel a pesar de todas circunstancias. Es que realmente hemos creído en Cristo Jesús, sí, porque Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Mis hermanos, vamos a dejarle ahí en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dios les bendiga con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.